Bueno, miren, esta es una presentación que está basada sobre un caso clínico de un paciente operado por mí acá en la clínica, que yo le puse por título Pesadilla post-implante ICL. Se trata de un paciente que a la fecha tenía 29 años, él es cirujano dentista y él tiene un queratocono y que consultaba por cirugía refractiva. Al momento de la evaluación inicial, tenía una evaluación con un astigmatismo y una miopía baja, como ven ustedes. Era usuario de lentes ópticos y quería prescindir de ellos, no toleraba lentes de contacto y tenía una refracción estable durante a lo menos 6 años, probablemente un poco más. El ojo en cuestión, el motivo de esta reunión, es el ojo izquierdo. El ojo que tenía un defecto de un esférico -3 con un cilindro de 0,5. Esta es la topografía preoperatoria. Él tenía algunas topografías previas, anteriores, de algunos años, que no mostraban variación ninguna con respecto a la topografía del preoperatorio inmediato. El ojo derecho fue operado el 1 de marzo del año 2016, una semana después, que es lo que habitualmente hago, el segundo ojo, el ojo izquierdo, que es el tema que nos preocupa hoy día. Me ayudó el doctor Alonso Rodríguez y aparentemente ambas cirugías no tuvieron ningún incidente. Yo cito los controles al primer día, a la semana y al mes. En este caso, los controles del primer día y el control del mes, perdón, el primer día y a la semana fueron enteramente normales. La visión era una visión de 20-20 parcial, que era la que el paciente obtenía como su visión mejor corregida preoperatoriamente. Y el examen en la biomicroscopía era con un Bolting adecuado, 300, 350 micras, un ojo tranquilo, sin inflamación, etc. Y por lo tanto lo cité a su control del mes. Y bueno, al mes, ¿lo firman? En realidad el paciente, y pongo acá el detalle, llega el día 28. Cuando aparece en la consulta yo pensé que venía a su control del mes. Él me dice, no doctor, vengo 2 días antes porque hoy día a las 5 de la mañana me desperté porque me dolía el ojo izquierdo, con visión borrosa, un poco de dolor y el ojo rojo. Entonces, por eso vine 2 días antes y no cuando me correspondía. Examino al paciente y en el ojo izquierdo, el ojo derecho estaba normal, pero el ojo izquierdo tenía una visión 20-30, había caído un par de líneas y tenía un bloqueo pupilar porque tenía fibrina alrededor de todo el borde pupilar, con adherencias del lente al borde iridiano, y además tenía fibrina sobre el agujero central. Tenía una intensa inflamación en cámara anterior y la presión estaba en 38 milímetros. Lo dilaté con midazolam y midofrim y postdilatación la presión bajó a niveles normales. El ojo se blanqueó, el rojo que no era un rojo tan intenso, pero era rojo, se blanqueó después del midofrim y permitió ver el fondo de ojo que me parecieron que estaba normal. Esta es una foto tomada por el propio paciente, donde ustedes ven un hipopion en la foto de la derecha arriba y cómo cae como una verdadera catarata este hipopion desde alguna parte de la cámara posterior en la foto de la izquierda abajo. Esta historia de este paciente se resolvió finalmente alrededor de 1 año y medio después, y estas imágenes fueron periódicas y permanentes a lo largo de 1 año y medio. Ustedes comprenderán que en 1 año y medio uno hace muchas cosas, como por ejemplo irse de vacaciones, ir a un congreso al extranjero, y en todas esas ocasiones yo me iba con este paciente, entre comillas, a cuestas, porque me mandaba fotos por WhatsApp y decía, doctor, así estoy hoy día, me está saliendo esto, fin, etcétera. Y ahí yo, a través del WhatsApp, donde quiera que estuviera, le daba indicaciones. Pero esto, recuerden estas fotografías por lo impactante que son y que las ve un tercero, digamos. Su mujer le decía, oye, mira, etcétera. Bueno, entonces
cuando el paciente vino el día 28 y constatamos este estado inflamatorio intraocular, iniciamos Predforte en forma intensiva, Vigamox, midriático, ketorolaco, etcétera, un tratamiento antiinflamatorio antibiótico tópico. Y lo cité una semana después, agregándole cloranfenicol a la semana, puesto que no habían cambios en la inflamación intraocular. 2 semanas después, o sea, un mes después del día 28, un mes después que el paciente consulta por primera vez, la inflamación intraocular se mantiene igual. La agudeza visual, curiosamente, se mantenía dentro de rangos normales, 20-25 aproximadamente. Y al mes, entonces, de evolución de la inflamación, le agrego moxifloxacino oral durante 10 días. Y le solicito al doctor Papich que le haga una ecografía y en ese momento estábamos con el VM, y el doctor Papich en realidad no encuentra ningún hallazgo en ninguno de los dos exámenes. Informa un bolting de 350 micras, que es un bolting ideal. No hay un toque del ICL con la cara posterior del iris, ni tampoco con la cara anterior del cristalino. El lente está en el surco, y este surco no presenta anomalías anatómicas como se han publicado y como pueden verse en otros casos, como quistes, etc. Y tampoco el doctor Papich, con ninguno de los dos exámenes, ni con la ecografía de cámara de segmento anterior ni la de posterior, encuentra signos de un cuerpo extraño intraocular. Recuerden que el paciente había sido operado el 8 de marzo del 2016. Se mantiene durante mayo del 2016 con variaciones en menos dosis y frecuencia de los colirios antibióticos y antiinflamatorios. Y finalmente, el 2 de junio, decido explantarle el ICL, 13 semanas después de la primera cirugía, porque la inflamación no cedía ni con el tratamiento tópico ni con el moxifloxacino oral. Se extrae el ICL. En la inspección intraoperatoria bajo microscopio, el lente no parecía tener ninguna alteración, estaba indemne, intacto. Se mandó a cultivo el lente, el cultivo fue negativo, y al mismo tiempo le realizamos un extenso estudio de autoinmunidad y de causas infecciosas de una eventual o hipotética uveitis, el cual fue negativo. El ojo contralateral se mantenía enteramente normal, y de un punto de vista sistémico el paciente estaba perfecto. Después del explante del lente, el paciente sigue con la misma inflamación intraocular. Mantiene un hipopion en cámara anterior. Las visiones se mantenían afortunadamente buenas con corrección, y el examen del ángulo, una gonioscopía, el vitrio se veía claro, la retina y las presiones intraoculares evolucionaban en forma normal. Se mantienen con tratamiento tópico, y agrego, ya a esas alturas uno empieza a desesperarse un poquito, esa es la verdad, y aún sin tener un diagnóstico de uveitis, cosa que yo nunca creí que tuviera uveitis. Lo discutí con muchas personas este caso, y ante la hipótesis o la conjetura que fuera un cuadro uveítico, decidimos darle prednisona oral 1 miligramo por kilo. Este paciente pesa alrededor de 100 kilos, entonces 1 miligramo por kilo era una dosis astronómica, pero la toleró por 2 semanas, la toleró muy bien. Y al cabo de 100 miligramos de prednisona oral diario por 2 semanas, el paciente seguía con el mismo grado de inflamación intraocular. 2 meses y medio después, o 20 semanas después de la primera cirugía, le hice una paracentesis y le extraje alrededor de 100 microlitros de humor acuoso, 0,1 ml, y de hipopion, y se envió a un estudio al Laboratorio de la Universidad Católica para una PCR universal de bacterias, el cual fue negativo. Seguíamos sin diagnóstico, el paciente seguía con estos hipopion que iban y venían, siempre con inflamación intraocular. En agosto, después de 25 semanas después de haber sido operado, el doctor Donoso le realizó una aspiración de acuoso. Ahí yo empecé a solicitar ayuda de colegas para un cultivo anaerobio. Le realizó un prolijo lavado de cámara anterior y una inyección de vancomicina en la cámara anterior a la dilución que se usa en el vitrio.
pensando naturalmente que había un germen y que había que encontrarlo y al mismo tiempo tratarlo con vancomicina. Esto es lo que ocurre en más o menos el mes de septiembre. El paciente sigue con su hipopion, me mandaba estas fotitos, todo, el paciente cirujano dentista se mantiene operando, con el ojo derecho, con el ojo izquierdo ve mal. Esta es un recuento de células endoteliales, el preoperatorio del ojo izquierdo, ¿no? Partimos con 3.197 células endoteliales, ¿no? Un muy buen recuento endotelial. Y este paciente ya, recordemos que a esta altura de la narración se le había puesto un lente, se le sacó el lente y llevaba un aseo de cama, 2 aseos de cámara. Eh, yo ya a esas alturas debo reconocer que como tratante me sentía un poquito sobrepasado porque en realidad no tener una orientación diagnóstica tenía bienes perdidos con el manejo. Y le presenté a múltiples médicos de la clínica a este paciente, al doctor Jaime Sacherías, a Donoso, a Pancho Ligeti, en fin, media docena de colegas de acá, el doctor Jorge Sar, y pedí ayuda afuera. Le mandamos el caso, me encontré en un congreso europeo con el doctor Alan, Bruce Alan, y le mandé todos los antecedentes y también se los mandé al doctor Camilla, que es un médico japonés que fue compañero mío de acá, que hoy día es consultor de STAR y tiene múltiples publicaciones sobre ICL. Y la verdad es que ninguno de los dos pudieron darme mayores luces respecto a qué podía tener el paciente, salvo lo que ya habíamos pensado, es decir, la posible infección, tratar de obtener un germen, darle tratamiento antibiótico, etc. Bueno, a esa altura, y sin una hipótesis diagnóstica clara, decidimos hacer una punción vítrea, que en este caso se la hizo el doctor Jorge Sar. De esta punción vítrea salió vitrio claro y se le inyectó como si se tratara de una endoftalmitis, se le inyectó vancomicina y ceftazidima. Esto fue en octubre, recordemos que el paciente había sido operado el 8 de marzo. De esa punción vítrea que obtuvo el doctor Jorge Sar se envió a cultivos de todo tipo, de toda especie, y a PCR nuevamente, todos los cuales fueron negativos. A lo largo de todos estos meses el paciente se mantenía con Predforte. Yo les recuerdo que esas fotitos el paciente me las mostraba, y yo recuerdo haber estado en un congreso europeo, me mandaba la foto y yo le decía, ya, sube el Predforte, déjalo cada 3 horas, después bájalo, en fin, siempre con la aprehensión de qué pasaba con la presión ocular, etc. Este manejo antibiótico solo se suspendía transitoriamente antes de los numerosos cultivos y PCRs que se tomaron y se hicieron. Se mantiene entonces clínicamente con hipopión de variable intensidad y frecuencia, con una agudeza visual que llegaba a 20-20 parcial con corrección. Y luego de tantos meses ya el vitrio empieza a inflamar, después de muchos meses de evolución y de mucha manipulación quirúrgica, el vitrio empieza a inflamarse levemente, manteniéndose siempre la retina y las presiones normales. Un año después de la cirugía, decidimos hacerle, y todo esto muy conversado con el paciente, quien entendía perfectamente todo porque él en el fondo es un cirujano, él se dedica a implantes y entendía muy bien todo lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo. Un año después, entonces, se plantea la necesidad o la opción de hacer una vitrectomía con un vitrio que ya estaba turbio. Y ahí lo que aparece como un hallazgo, entre comillas, y yo ya a esa altura sí tenía una hipótesis diagnóstica, te la voy a comentar al final, aparece una condensación vítrea inferior a la hora 6. La retina y la mácula se veían bien, y alrededor de esta condensación vítrea se apreciaba una suerte de tumefacción o reacción inflamatoria del cuerpo ciliar. Sin embargo, esta zona es difícil de evaluar en su totalidad cuando el cristalino está presente. Los cirujanos de vitroretina lo saben perfectamente que es imposible llegar a ver todo el cuerpo ciliar, examinarlo, a pesar de una buena indentación,
sin tener un riesgo cierto de dañar el cristalino. Nuevamente se toman muestras de cultivo y se examina para un cuerpo extraño, la cavidad bicha, y no se encuentra nada y los cultivos nuevamente son negativos. Aquí hubo lo voy a comentar al final, en el día 1, el día siguiente de esta bichectomía, yo examiné al paciente, me acuerdo que era un día sábado, vine a la clínica a verlo, y ahí en el examen de la lámpara hendidura a mí me pareció que mi hipótesis diagnóstica estaba en lo correcto, me pareció ver una hebra, me pareció ver una hilacha, y yo se lo comenté a una hilacha así como de esas que se desprenden de estos paños que ocupamos en la cirugía, estas micro, no sé cómo se llaman, de algodón, y se lo comenté al doctor Sar, que había hecho la bichectomía, y me dice, no, tiene que haber sido una hebra vitrea, me dijo, en el cirujito. Y ahí, bueno, teníamos cada uno su hipótesis diagnóstica. Yo no soy un médico de retina, no soy cirujano, pero distingo una hebra vitrea de una de que no lo es, que es de un elemento ajeno. El paciente evoluciona sin cambio, la visión había bajado levemente y el cristalino seguía siendo claro, para sorpresa mía, a pesar de todo lo que se le había hecho quirúrgicamente. Y luego ahí ya no nos van quedando más herramientas terapéuticas y se discute con el paciente la posibilidad de hacerle una extracción de cristalino claro, un implante de lente y una nueva y segunda bichectomía por una exploración de la parte plana y del cuerpo ciliar en forma intraoperatoria. El paciente accede y se opera casi un año después de la primera cirugía. Se le realiza entonces una FACO, un implante de lente y una bichectomía. Y efectivamente, la exploración de la parte plana y del cuerpo bicho, habiendo sacado el cristalino, se encuentra un granuloma inflamatorio incrustado en el cuerpo ciliar a la hora 3 más o menos, el cual el doctor Sark hizo esta cirugía, lo trata con diatermia y luego lo resecó con el mismo bichector. Y claramente se apreció ahí, digamos, la salida de micropartículas que, en mi opinión, correspondían a material disgregado de una hebra de algodón, de una hilacha de algodón. El paciente se le colocó, por una decisión, en este caso mía, un lente trifocal tórico. Recordemos que tenía un queratocono grado 1. En septiembre del año 2008 el paciente tenía una visión 20-20 parcial de lejos, 0,5 de cerca, intermedia muy buena. Y el lente está en el saco, pero tiene un leve desplazamiento este lente, producto de que en la zona donde se resecó el cuerpo extraño, la masa, el granuloma inflamatorio, el director inevitablemente comió un poco de zónula y eso ha producido un desplazamiento de todo el saco capsular hacia nasal. El paciente ha venido a sus controles anuales y mantiene visiones de 20-20 parcial espontánea, con buena visión cercana, con un ojo enteramente desinflamado y normal, salvo la pseudofaquia y el lente intraocular. En retrospectiva, en mi opinión, reconstruyendo el caso, creo que se trata de un paciente que desgraciadamente tuvimos el infortunio de un cuerpo extraño estéril intraocular asociado probablemente a la cánula de zinco con la cual lavamos el viscoelástico al término de la cirugía que venía adherido a ella. Durante la operación, estos flujos de BCS, en fin, son bastante rápidos y a veces uno se queda con la duda si salió algo. No, a mí me pareció cuando estábamos operando con el doctor Rodríguez que sí había ocurrido en el intraoperatorio al final de la cirugía. Buscamos lo que se podía buscar con el lente puesto, con el cristalino in situ, no encontramos nada, tampoco estaba claro que hubiese sido en ese momento, y la evolución, como digo, durante prácticamente un mes fue normal y el ojo se inflamó a los prácticamente 30 días. Ese es el caso que les quería presentar.